Hola, buenos días. Dios les bendiga a todos, amados hermanos y hermanas y amigos que nos están viendo y escuchando en esta hora. Damos gracias al Señor porque nos da esta oportunidad de poder compartir su palabra y espero que sea de gran edificación para cada uno ahí en sus casas, en sus hogares. He estado leyendo en estos días un libro que se llama Permanece, del pastor Marvin Paredes, y me llamó la atención el tema que él estaba tocando. Bueno, en realidad habla de 6 temas en ese libro importantes para estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, y él estaba tocando como tema número 1 el carácter de la vida de la persona en Cristo Jesús y las cosas que marcan nuestro carácter y nos hacen permanecer firmes en el Señor Jesucristo. Una de las cosas que él nos lleva a la palabra del Señor es cuando Jesús nos habla de fundar nuestra casa sobre la roca, que es Él. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales sabemos que es bastante duro para todos lo que estamos viviendo a través de esta pandemia mundial que ha afectado la economía, que ha afectado las familias, los hogares, la salud, de muchas formas. La salud física y la salud espiritual también ha estado afectando. Pero si tenemos un carácter firme en Cristo Jesús, podemos salir adelante, y es lo que queremos ver en esta mañana, este tema sobre el carácter. Quiero tocar un poquito los puntos que nos habla el Señor Jesús en su palabra. Cuando nosotros estamos en pruebas, estamos en dificultades, una de las primeras cosas que es probado en nuestra vida es el carácter, a ver cómo vamos a reaccionar, qué pensamos sobre lo que estamos viviendo, y llegan las preguntas a nuestra vida de si vamos a poder salir adelante, si nos vamos a poder sobreponer ante la crisis económica, ante las dificultades familiares y todo esto. Pero sabemos que si estamos fundados en Cristo, como dice la palabra del Señor, vamos a poder lograrlo y vamos a salir adelante. Yo quisiera invitarle a leer la palabra de Dios en esta mañana en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 24. Y dice así la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí Jesús está hablando en su palabra y nos da la fórmula de cómo permanecer firmes ante todas estas circunstancias y situaciones difíciles que se van a venir sobre la vida de las personas. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos poner atención a la palabra del Señor. En realidad, aquí vemos 3 cosas importantes que nos van a ayudar a permanecer firmes, a tener un carácter firme en Cristo Jesús. Y lo primero que Jesús dice ahí a sus seguidores es que cualquiera pues que me oye estas cosas. Está hablando de escuchar el Señor Jesús. Número 1, para nosotros estar firmes en la vida cristiana, debemos de preguntarnos qué estamos escuchando, qué es lo que estamos oyendo en estos días. Y en estos días, los medios de comunicación están llenos de noticias negativas, de cosas que están impactando el mundo, pero la mayoría de cosas son negativas. Son muy pocas las cosas positivas que vemos en los medios de comunicación, y la mayoría del tiempo la pasamos a través conectados con esos medios, ya sea con el teléfono, en Facebook, en WhatsApp o las noticias, y estamos siendo llenos de muchas cosas negativas, de muchas noticias negativas que están impactando nuestras vidas. Ahora, esas noticias alteran el orden, alteran la paz, alteran la vida espiritual, la vida emocional de cada uno de nosotros, si no sabemos manejar todo este asunto. Entonces, de repente estamos escuchando muchas cosas negativas, más de lo que deberíamos de estar escuchando, pero no estamos escuchando la voz de Dios, no estamos escuchando la palabra de Dios. Y Jesús dice: aquel que me oye estas cosas. Él está refiriéndose a cualquiera pues que me oye estas palabras. Él está hablando de la palabra de Jesús, el Evangelio.
aquel que le oye esas palabras. Dios nos hace un llamado a que escuchemos su palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos poniendo más énfasis en escuchar lo que el mundo está diciendo, o estamos escuchando más lo que Dios nos quiere decir? De acuerdo a lo que estemos escuchando, esto va a afectar nuestras vidas. Si nos mantenemos oyendo la palabra de Dios, y que la palabra de Dios nos va a transmitir las promesas que están escritas para nosotros ahí, los planes de Dios para nuestras vidas, según la palabra de Dios, entendemos que Él fue quien nos creó. O sea, no somos obra de la casualidad. Según la palabra de Dios, entendemos que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, que Él puso en nosotros todo lo que necesitamos. Él puso cada parte de nuestro cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo, en el lugar donde debe de estar, y es lo que necesitamos nosotros cada día, que Él nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, nos vamos a llenar de fe, porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros somos compuestos por emociones, y según lo que está escrito, investigaciones que han hecho, más del 80% de lo que vivimos es por las emociones. Entonces debemos de tener cuidado qué es lo que estamos escuchando, qué está entrando a nuestras vidas, qué estamos permitiendo que entre a nuestras vidas. Lo que escuchamos tiene un efecto muy fuerte en nuestra vida espiritual y emocional, y eso el enemigo lo sabe. Lo que usted y yo escuchamos tiene un efecto muy fuerte en nuestra vida espiritual y emocional. Y podemos ver el ejemplo de Eva, de Adán y Eva. Pero cuando Eva es engañada en el jardín del Edén, ella fue engañada porque empezó a escuchar la voz de Satanás, la voz de la serpiente que había sido influenciada por Satanás. Entonces, a través del oído fue cuando empezó a ingresar aquella tentación en aquella mujer. El enemigo empezó a hablarle, y ella empezó a escuchar, y se dejó mover por lo que estaba escuchando. Y así el enemigo conoce que si nos mete todas estas cosas negativas en nuestra mente, esas cosas que estamos escuchando a través de la televisión, a través de la radio, a través de los teléfonos, entonces eso nos va a impactar negativamente, y así no se va a cumplir el plan o el propósito de Dios en nuestras vidas. Nos va a desviar del plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces necesitamos nosotros realmente estar atentos a lo que estamos escuchando y bloquear aquello que no es agradable. Lo que escuchamos también tiene un impacto poderoso en nuestras actitudes y nuestras acciones, y es lo que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a llenar de fe si oímos la palabra de Dios, si estamos atentos a escuchar la palabra de Dios. Es importante que usted y yo, en este tiempo de tanta dificultad, de tanto problema, de tanta incertidumbre, de tanta información que está a través de los medios, pero información muchas veces falsa, no verídica, necesitamos bloquear todas esas cosas y meternos en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de estos tiempos? ¿Qué dice Dios de lo que estamos viviendo? ¿Qué dice Dios a través de su palabra de lo que estamos pasando? ¿Y qué dice el Señor de cuál será el final de este mundo y cuál será el final de todos los que confiamos y creemos en Él? Y entonces eso es lo que nos debe impactar y llenar a nuestras vidas para poder estar firmes como Dios quiere que estemos firmes. En Colosenses 3:16 nos dice la palabra de Dios también, y así dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en nuestras vidas, es lo que debe habitar en nosotros. Está bien que escuchemos noticias para estar enterados de lo que está pasando y muchas cosas que están sucediendo, pero que eso no impacte nuestras vidas, que lo que impacte nuestras vidas sea la palabra de Dios, y que ahí estemos fundamentados, que estemos escuchando, que estemos oyendo la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas en este tiempo. También otra cosa que Jesús nos habla ahí en la palabra que acabamos de leer, ahí en Mateo 7:24, dice que el que oye mis palabras
pero también dice y que las hace. La segunda cosa que va a impactar el carácter positivamente en nuestras vidas es hacer lo que Él nos manda hacer. El hacer en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? O sea, eso nos llama a la obediencia en la palabra. No solamente escuchar la palabra que Jesús nos está diciendo, sino que debemos de obedecerla, ir y obedecer la palabra de Dios. Muchas veces estamos escuchando la palabra, ¿sí? De repente estás escuchando mensajes, estás escuchando predicaciones. Hoy en día, a través de los medios, bueno, gracias a Dios, también la palabra de Dios está fluyendo de diferentes predicadores, diferentes ministerios están predicando la palabra del Señor y la gente también tiene esa comezón de oír, quiere escuchar, pero ¿qué estamos haciendo con lo que estamos escuchando? ¿Verdaderamente estamos obedeciendo la palabra? Muchas veces no estamos practicando lo que Dios nos dice, lo que Jesús nos dice que debemos de hacer, pero aquí nos llama a hacer, a obedecer lo que Él nos está mandando. Y es posible que a menudo nosotros estemos dando el consejo y nos estemos quedando sin Él. Es muy posible que estemos diciéndole a las personas que deben de hacer, pero nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, Dios nos llama a obedecer la palabra de Dios. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre sabio, a un hombre prudente, ¿verdad? Esa comparación con ese hombre prudente prácticamente que sería con él, pero es aquel que hace, no solamente oye, sino que hace lo que Él quiere que hagamos. Dios, nosotros sabemos qué es lo que Dios nos dice en su palabra que debemos de hacer. El Señor nos enseña en su palabra que nosotros debemos congregarnos como iglesia, estar juntos, estar unidos. Y si usted es obediente a la palabra, usted va a buscar hacer esto. Usted va a congregarse en una iglesia. Usted no va a permanecer solo, no va a permanecer aislado o aislada, sino que va a buscar dónde congregarse porque es necesario que lo hagamos. Mayormente en este tiempo estamos viendo que las personas están siendo influenciadas negativamente. Y cuando hablo de esto, me refiero a la iglesia. Mucha gente de la iglesia está siendo influenciada de una manera negativa y están cayendo en la trampa del enemigo y están haciendo lo que el enemigo quiere que haga. ¿Por qué? Porque de repente se han debilitado, o sea, no han permanecido firmes al estar solos, al estar aislados de la congregación y entonces se están dando situaciones muy difíciles en la vida de las personas y se están apartando del Señor y el Señor no quiere que esto suceda, sino que estemos firmes, pero Él nos manda a congregarnos, Él nos manda a estar en oración, Él nos manda que cuando veamos que todo esto que está pasando y que estemos orando también por los gobernantes, por los que están en eminencia. Dios nos manda a estar orando, entonces tenemos que escuchar lo que Él nos está mandando, pero tenemos que obedecer, tenemos que hacerlo. Dios nos manda a estar ayunando, a estar en comunión con Él, a estar en intimidad con Él. Dios nos manda que nos amemos unos a otros. Dios nos manda que nos ayudemos unos a otros. Y es lo que realmente debemos de estar haciendo, pero muchas veces estamos escuchando, pero no estamos obedeciendo, amado hermano y hermana. Tenemos que obedecer el llamado, tenemos que obedecer la palabra de Dios para poder permanecer firmes, para desarrollar un carácter como Cristo quiere que lo desarrollemos, para que estemos creciendo a la imagen y semejanza de Él. El llamado que Él nos está haciendo es a obedecer. El que me oye estas palabras y las hace, dice el Señor. Entonces ahí es cuando nos va a comparar a ese hombre prudente, porque lo que estamos viendo en la palabra de Dios es real y es verdad. Él dice que nos va a comparar al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esto es lo que nos va a hacer estar firmes ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia que venga sobre la vida. Y de hecho van a venir. Él está diciendo que van a venir ahí en esta palabra de Dios, pero van a golpear y van a soplar, pero no nos van a hacer daño, no nos van a derribar. ¿Por qué? Porque estamos fundados en la roca que es Cristo Jesús, pero es la única forma, haciendo, obedeciendo lo que Él nos está mandando. Hermano y hermana, yo les llamo en esta mañana, les hago un llamado, y estimado amigo que está ahí, hay grandes pérdidas que están sufriendo muchas personas, incluyendo la iglesia. ¿Cuántos matrimonios están viniendo abajo? Muchos matrimonios, estamos pensando, estamos orando
a Dios para que Dios guarde los matrimonios de la iglesia y tanto los que están afuera, porque se están derribando muchos matrimonios, el enemigo está destruyendo y eso es gran pérdida, ya eso trae daño a los hijos, a la pareja, al esposo y la esposa. Si hay bienes hay que empezar a compartir, a dividir los bienes. Muchas veces algunos se llevan los bienes, otros quedan sin nada, vienen la pensión, vienen un montón de cosas que están sucediendo al no obedecer, al no hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y los que no son casados pues tienen pérdidas por otros lados, por sus negocios y lo más grande, la vida espiritual de cada uno de nosotros. Si nos dejamos derribar, la vida va a cambiar, va a ser completamente diferente. Esa gracia que hoy tenemos de Dios, de repente ya no la vamos a sentir, ya no la vamos a tener como la disfrutamos hoy en día cuando estamos en Cristo Jesús. Entonces, sí habrá una gran pérdida si nosotros no permanecemos obedeciendo la palabra, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Vemos aquí que en la palabra de Dios, en Santiago 1:22 nos dice así, nos dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, será dichoso en lo que hace. Entonces la palabra de Dios nos llama a que no seamos oidores olvidadizos, es lo que Cristo nos está diciendo en esta palabra, sino que estemos atentos a ser hacedores de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, no dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy. Estemos atentos, seamos obedientes al llamado de Dios. Dios te ama, Él me ama, Él envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, porque Él quiere que estemos libres, Él quiere que vivamos en el orden que Él anhela que vivamos, en el orden para el cual Él nos creó. Él vino a restaurarnos, Él vino a hacer grandes cosas, maravillas en nuestra vida, pero necesitamos realmente vivir en obediencia con el Señor, porque ahí es donde está la bendición, en la obediencia está la bendición. Entonces, si nosotros permanecemos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, realmente nos va a comparar al hombre prudente que Él dice en su palabra. A todos nosotros de repente nos gusta opinar, nos gusta decir cosas, aconsejar también, pero lo único que forma nuestro carácter es la disciplina del hacer. Es que nosotros debemos de hacer. ¿Qué debemos? Dios nos dice qué debemos de hacer en su palabra y nosotros debemos de practicar lo que Él nos dice. En el hacer es donde nos perfeccionamos cada día en el camino de la obediencia y debemos de seguir al Señor. Hagamos lo que la palabra de Dios nos dice, amado hermano y hermana y amigo que me está escuchando. Disciplinémonos en lo que Dios nos dice y vivamos para Él, honrando y glorificando el nombre del Señor. Lo tercero que encontramos acá, que va a tener un impacto en nuestro carácter y nos va a mantener firme, es lo que yo creo. Es lo que yo creo. Cuando estamos viendo y escuchando cosas y hay algo que me llama la atención, es que hay tantas cosas que se hablan sobre lo que estamos viviendo, sobre esta enfermedad que está pasando a nivel mundial, y hay un montón de curas que aparecen ahí en internet, de doctores y personas diciendo, y la gente muchas veces cree y va y practica. Curiosamente hay personas que se han intoxicado tomando cosas que no deben de tomar, que son tóxicas, que son para higiene externo y no interno, y los han practicado porque han escuchado, han creído e hicieron aquello. Esto impacta la vida, impacta el carácter de las personas. Yo quiero decirle que lo que oímos y creemos es lo que vamos a llevar a la práctica y lo que hacemos. Si a usted le dicen que una planta es medicinal, y usted cree aquel consejo, lo que le están recomendando, usted va y arranca aquella planta, la hierve y toma. ¿Por qué? Porque usted primero escuchó, luego creyó y luego fue y hizo aquello. Esto tiene un gran impacto en nuestras vidas.
lo que está entrando por nuestros oídos, lo que estamos creyendo y lo que estamos haciendo. Es necesario que nosotros empecemos a creer, pero a creer en la palabra de Dios, a creer en las promesas que están escritas, que están establecidas. Esto es lo que debe estar en nuestras vidas. Crea la palabra y viva la palabra del Señor, porque es lo único que nos va a sacar adelante, es lo único que va a hacer la diferencia, es lo único si vivimos en esa obediencia con el Señor. ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Jesús dice que nos va a comparar, si nosotros creemos y hacemos lo que Él dice, nos va a comparar al hombre que edifica la casa sobre la roca. El que edifica la casa sobre la roca, si vemos el ejemplo ahí, prácticamente sería Jesús. Él nos compararía con Él si nosotros obedecemos a lo que Él nos está llamando. Ahora pensemos cómo es el carácter de Cristo. ¿Cómo es el carácter? Está revelado en la palabra: un hombre manso, un hombre humilde, un hombre obediente, sujeto al Padre, donde Él decía que no hacía nada si no era de acuerdo a la voluntad del Padre, un hombre que vivía conectado con el Padre cuando estuvo en la tierra. Jesús estaba orando, estaba haciendo la voluntad del Padre. Entonces vemos el carácter de Jesús, un hombre sabio, un hombre que amaba a las personas y nos ama, y que no ofendía, sino que más bien amaba a las personas. Ese es el Cristo, y ese es el carácter que Él quiere que nosotros tengamos en estos días. Un hombre de fe, y un hombre metido en los servicios de Dios, del Padre, metido en el estudio de la palabra. Ese es Jesús, y Él quiere que nuestro carácter sea como Él, que lo que Él hizo nosotros también lo hagamos. Dice que Él vino a darnos ejemplo para que así como Él hizo, nosotros también hagamos. Es importante que nosotros vayamos a la palabra y entendamos cómo Cristo anduvo, para que nosotros también andemos como Él. Y cuando nosotros caminemos de esta manera, lo que Él está diciendo es que no habrá crisis que nos pueda afectar, no habrá crisis que nos pueda derribar. Nada nos va a poder detener. Vamos a estar guardados en Cristo, que es la roca. Si hemos edificado la casa sobre Él, nuestras vidas sobre Él, mire, vendrá la crisis, vendrán enfermedades, vendrán dificultades, vendrán problemas. Eso está establecido que así va a ser. Vendrá la pérdida de un familiar, de repente, con lo que se está viviendo, o de otras formas. Vendrá tal vez estrechez financiera. Tal vez las finanzas no vayan tan bien como queramos, tal vez habrán problemas familiares, habrán muchas cosas que vamos a enfrentar, pero vamos a permanecer firmes en Cristo, porque esa es la promesa. El que oye estas palabras y las hace, dice el Señor, le va a comparar al hombre prudente que edificó la casa sobre la roca, que vino todos estos vientos, tempestades, huracanes, y no la pudo derribar, porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Y ahí estamos fundados si estamos oyendo la palabra, si estamos obedeciéndola, si estamos creyéndola y viviendo para nuestro Señor Jesucristo. Es importante. Y cuando usted puede leer, amado hermano y hermana, cuando usted puede leer la otra parte de este versículo, lo que sigue, la segunda parte, está el hombre imprudente, la persona imprudente que no obedece a Dios. Y voy a leerlo solamente para que lo tengas ahí. Y dice el 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vemos que está la otra parte negativa. Si no nos apercibimos, si no oímos la palabra, si no la obedecemos, si no la creemos, entonces vendrán estas cosas que estamos viendo, todas estas dificultades, toda esta problemática, y va a soplar sobre la vida de estas personas y va a traer grandes ruinas, derribará lo que han hecho. Y por eso vemos que hay gente que se está derribando en este tiempo, porque no están permaneciendo, no se han acercado, no han edificado su casa en la roca que es Jesucristo. En esta hora, mi amado hermano, hermana y amiga que estás escuchando, en esta mañana quiero decirte: estamos a tiempo para fundar nuestra casa en la roca, en Cristo Jesús. El Señor te llama a fundar tu casa en la roca que es Cristo Jesús. Acércate a Él, vive para Él, hónrale a Él, glorifícale a Él, y Dios va a hacer maravillas en tu vida. Vamos a orar en esta mañana en el nombre de Jesús. Ahí está la palabra, una pequeña reflexión.
pero que te motive a seguir a Cristo Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, bendito Dios, estamos dándote gracias por habernos permitido compartir tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que ahí en las casas donde están estas personas escuchando, hermanos de iglesia, Señor, o aquellos que aún no han entregado sus vidas delante de ti, oramos para que esta palabra les toque de una manera especial, de una manera maravillosa, y les mueva a fundar su casa sobre la roca que eres tú, Jesucristo, que puedan escuchar tu palabra, que puedan hacer lo que tu palabra dice, Dios, creerla, obedecerla y venir a ti, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, llénales con tu presencia y tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.